Buenas noches, criaturas de la luz. Bienvenidos a su dosis de lugares paranormales de este hermoso país. Hoy tenemos historias de terror que van desde simples ruidos de tambores hasta jinetes sin cabeza que te pueden hacer mucho daño. Quédense hasta el final si se animan a ser los siguientes protagonistas de estos relatos. Comenzamos. Pitiki Pitiki de Cambacuá. En la comunidad afrodescendiente de Cambacuá, en Fernando de la Mora, Paraguay, la tradición y la espiritualidad están profundamente arraigadas. Juan Medina, un joven percusionista de esta comunidad, vivió una experiencia que lo marcó para siempre y le reveló que los lazos familiares trascienden la vida misma. Todo comenzó una madrugada, cuando Juan tenía 14 años. Era cerca de las 2 de la mañana y toda su familia ya dormía profundamente. Él estaba por entrar a su habitación en la casa de su madre, cuando escuchó algo que lo dejó inmóvil. Los tambores resonaban en el silencio de la noche. Intrigado, se levantó y fue a mirar al patio, pero no había nadie. Extrañado, despertó a su abuelo, quien en aquel entonces aún vivía. «Abuelo, los tambores están sonando», le dijo en guaraní. Su abuelo, sin inmutarse, respondió: «No les hagas caso, siempre suenan solos». Sin embargo, para Juan aquello no podía ser ignorado. El sonido era tan real, tan nítido, como si alguien estuviera tocando los tambores justo allí, en medio del patio. Salió una vez más, pero esta vez el sonido se desvaneció por completo. Cuando regresó a su habitación, algo aún más inquietante ocurrió. Alguien tocó la ventana desde afuera, como si lo llamaran. Los días siguientes, la experiencia se repitió. Juan trató de mantener la calma y salió al patio en busca de una explicación, pero siempre hallaba los tambores en su lugar, intactos. A pesar de ello, los golpes en la ventana y el sonido de pasos en la noche continuaban. En ocasiones, incluso podía distinguir una sombra que cruzaba el patio. La percusión que Juan escuchaba era inconfundible, el ritmo del pitiki pitiki, el más característico de Cambacuá. Este ritmo, frenético y lleno de energía, siempre había sido símbolo de integración y celebración en la comunidad. Para Juan, escuchar esos sonidos era perturbador, pero también profundamente familiar. Él sabía que nadie más estaba en el patio, y sin embargo, el pitiki resonaba como si un grupo entero estuviera tocando. Cuando compartió sus experiencias con su familia, no tardaron en restarle importancia. Solo su abuelo le ofreció una explicación que cambiaría su perspectiva. Lo que escuchaba no era otra cosa que la presencia de sus ancestros. Ellos siempre están aquí. Cuando llueve o hay mal tiempo, suenan más. Son nuestros familiares que ya no están, pero que nunca nos dejaron. Según su abuelo, Cambacuá era el centro de reunión de generaciones pasadas. Desde que Juan tenía 6 años, recordaba que todo giraba en torno a los tambores, la danza y la alegría de estar juntos. Los tambores simbolizaban unión, celebración y la vida misma. Por eso, cuando estos instrumentos eran retirados de la comunidad, parecían sonar con más fuerza durante la madrugada, como si buscaran regresar al lugar que pertenecían. Juan está convencido de que sus ancestros utilizan los tambores para proteger a la comunidad y recordarles su presencia. Ellos siempre están cuidándonos, haciéndose sentir de alguna manera. A través del ritmo nos muestran que aún están aquí, junto a nosotros, reflexionó. El pitiki pitiki no solo es un ritmo,
Es un puente entre generaciones, un recordatorio de que la conexión con los ancestros vive en cada golpe de tambor, en cada sombra que cruza el patio y en cada susurro del viento de Cambacuá. El jinete sin cabeza de Pacaraí. Historias de campo, susurros en la oscuridad, ecos de un pasado lleno de misterios. Estas son las historias que marcan vidas, aquellas que surgen en el momento más inesperado y que nunca dejan de resonar en la memoria. Este es el relato de Carlos Ramón Cantero Rodríguez, conocido como el Canciller, y su aterrador encuentro con lo inexplicable, un jinete sin cabeza. Carlos Cantero, un hombre de carácter firme y ya con años de experiencia a sus espaldas, trabajaba como auditor interno en un importante grupo empresarial. Su labor lo llevó a conocer muchos rincones del país y escuchar innumerables relatos. Sin embargo, él siempre fue un hombre de lógica, alguien que busca explicaciones racionales a todo. Pero incluso el más escéptico puede toparse con algo que desafíe toda lógica. Mis tiempos libres me permiten disfrutar de actividades como el periodismo deportivo, relata Carlos, con esa seguridad que lo caracteriza. En su círculo social lo conocían como el Canciller, un apodo que le dio el legendario comunicador Arturo Máximo Rubín en 2008. Por años, Carlos había escuchado historias de sus tíos, sus abuelos y hasta de amigos cercanos, relatos sobre luces en el cielo, figuras sombrías y otras apariciones que la gente del campo conocía como parte del folclore. Pero como hombre práctico, jamás creyó en esos relatos. Hasta la madrugada del 27 de agosto de 1988. Aquella noche comenzó como cualquier otra. Carlos había sido invitado a un cumpleaños en San Bernardino, justo frente a un conocido club campestre. El evento se desarrolló con tranquilidad. No hubo alcohol, solo gaseosas y un delicioso asado que acompañó el canto del feliz cumpleaños. Pero debido a un inconveniente, Carlos no pudo llevar su automóvil. Dependía de otro transporte para regresar a Fernando de la Mora. La luna llena iluminaba el camino con un resplandor frío, y el aire invernal se sentía como una caricia gélida sobre la piel. La fiesta terminó temprano, y los invitados comenzaron a marcharse, pero Carlos, confiado en su resistencia física, decidió caminar los 8 kilómetros que separaban el lugar de la ruta principal. Soy un hombre atlético, recuerda Carlos. Jugaba fútbol, practicaba vóley. Sabía que ese trayecto no sería problema para mí. Alrededor de la medianoche comenzó su caminata. A cada paso, el sonido de sus pisadas resonaba en la soledad de la noche. El camino estaba flanqueado por campos oscuros y una neblina ligera que parecía flotar a ras del suelo. Al llegar a la parada de bus, esperó pacientemente. La parada era apenas un banco de madera bajo una caseta sencilla. Desde allí veía cómo los vehículos pasaban, pero ninguno se detenía. En media hora pasaron como 6 vehículos, pero nadie me paró, dice con un tono que todavía refleja su frustración. Cansado de esperar, decidió caminar hacia el puesto de la policía caminera, ubicada a unos 800 metros más adelante. La madrugada era clara, y las estrellas decoraban el cielo como si fuera una pintura celestial. Mientras avanzaba, Carlos notó algo a la distancia, una figura que se acercaba lentamente en su dirección. Primero fue el sonido, un trote firme que resonaba contra el asfalto vacío. El ruido se hacía más fuerte a medida que la figura se aproximaba. Carlos podía distinguir la silueta de un caballo y sobre él la figura de un jinete. Pensé que sería un trabajador de la zona.
Quizás alguien revisando sus animales en el campo, relata Carlos. La lógica era clara. Después de todo, en esa época era común ver a ganaderos movilizándose por la noche. Cuando el jinete estuvo lo suficientemente cerca, Carlos levantó la mirada para saludarlo, como era costumbre entre personas del interior. Pero lo que vio en ese momento le heló la sangre. Sentí como un frío me recorría el cuerpo. No podía apartar la mirada. Era un hombre con capa oscura, montado en un caballo que parecía surgir de las sombras. Lo vi pasar a mi lado, tan cerca que podía escuchar claramente el ruido de los cascos del caballo. Carlos giró instintivamente la cabeza para seguir la figura, pero ya no había nada. El jinete y su caballo se habían desaparecido por completo. Carlos giró instintivamente la cabeza para seguir la figura, pero ya no había nada. El jinete y su caballo se habían desvanecido por completo. El silencio de la noche volvió a invadir el lugar, pero esta vez no era un silencio pacífico, era un vacío aterrador. Carlos, que momentos antes había sido un hombre tranquilo y racional, ahora estaba sumido en una mezcla de incredulidad y pánico. ¿Cómo es posible?, pensó. Lo vi acercarse, escuché cada paso del caballo. Esto no tiene explicación. Sin pensarlo dos veces, Carlos comenzó a correr. Cada fibra de su cuerpo le gritaba que se alejara de ese lugar. Corrió como nunca antes, impulsado por el miedo, hasta llegar al puesto de la policía caminera. Cuando llegó, sin aliento, los oficiales lo miraron con curiosidad. ¿Qué te pasó?, le preguntaron mientras compartían un mate caliente. Carlos trató de explicarlo entre jadeos, describiendo con detalle al jinete, que en ese momento mencionó que estaba sin cabeza. Para su sorpresa, los policías no parecieron sorprendidos. Eso pasa seguido por acá, dijo uno de ellos con calma. A veces es un jinete, otras veces una novia que aparece en el camino. No te preocupes, estás en un lugar donde estas cosas son normales. Carlos, incrédulo ante la naturalidad con la que los oficiales hablaban del tema, se quedó un rato compartiendo con ellos. Finalmente, uno de los policías detuvo un vehículo para que pudiera regresar a su casa. Esa madrugada cambió la perspectiva de Carlos para siempre. Desde esa noche, aprendí a respetar las historias de mis abuelos y mis tíos. Lo que viví no fue una alucinación. Lo recuerdo tan claro como si hubiera ocurrido ayer. Carlos nunca volvió a tener otra experiencia paranormal. Sin embargo, ese único encuentro fue suficiente para convencerlo de que, aunque lo inexplicable no siempre se puede probar, o no te pase de seguido, o no te haya pasado aún, eso no significa que no sea real. Si quieres enviarme tu relato, puedes hacerlo en el correo zhistoria700@gmail.com o ingresando a nuestro grupo cuyo link está en la descripción, o tal vez simplemente comentarlo por aquí, ya que leo todos los comentarios. Esta última historia abre paso a otra historia que recibí hace poco y me encantaría volver a compartir con ustedes. Esto es una historia similar, pero sucedió en Caraguatá, en la pequeña compañía Rolón, hace mucho tiempo, cuando la tecnología que hoy conocemos estaba lejos de ser implementada, cuando la luna era tu única compañía por las noches para caminar por oscuros y espesos bosques inhabitados. En el año 1976-77 aproximadamente, en la ciudad de Caraguatá, Vaporcué de las Cordilleras, en la compañía Rolón, en la zona de Dos Bocas, vivía una señora llamada Eustaciana Pérez. Ella tenía su casa sobre la barranca y se decía que por la noche había bultos, ya que en aquel lugar, en esa época, no existía electricidad. La gente podía andar solamente cuando había luna llena.
porque era la única manera de ver bien, usando linternas y lámparas de aquellos tiempos. Surgieron los comentarios de que en esa zona de Dos Bocas siempre aparecían bultos que asustaban a las personas. La primera vez que se escuchó sobre esto fue un relato de un hombre que había visto a un jinete sin cabeza. Tanto el jinete como el caballo que montaban hacía un ruido enorme, pero ninguno de ellos tenía cabeza. Después de un tiempo, volvió a escucharse ruidos de perros que ladraban y hacían un ruido aterrador, pero no se veía nada. Sin embargo, lo más impactante fue lo que ocurrió en una fría noche, cuando un hombre se dirigía a la ciudad de Caraguatay. Eran alrededor de las 9 de la noche, una hora en la que la gente se acostumbraba a dormir temprano. Al llegar a la esquina de Dos Bocas, escuchó un ruido tremendo. Al mirar a su izquierda, hacia la compañía Rolón, vio un bulto que parecía una gorila, rodando por la barranca. En ese momento, él gritó, pero nadie lo escuchó. Comenzó a correr y el bulto lo siguió, corriendo unas 4 o 5 cuadras, hasta que llegó a su casa. Al llegar, no pudo contar a su familia lo que había visto, ya que estaba mudo de tanto susto. Pasaron algunos meses antes de que se recuperara y pudiera relatar lo sucedido y presenciado. En una de esas noches, mi mamá, que no creía en lo que ocurría, dijo que si había algún alma necesitada que se apareciera. Esa noche apareció un perro blanco, de cuerpo alargado y enorme, que comenzó a ladrar. Al escuchar al perro, mi madre salió de la casa y se dirigió hacia atrás para verlo. Era una noche de luna llena, tan brillante que parecía de día. Mi mamá vio al perro con el cuerpo muy alargado y no se asustó. Solo se preguntó de quién sería ese perro blanco tan grande y extraño. El perro ladraba, pero su ladrido no sonaba como el de un perro normal. Parecía distante, como si estuviera dentro de una caja de cartón, pero con un eco retumbante. Entonces mi mamá comenzó a zapatearle y el perro le ladraba cada vez más fuerte. Al final decidió espantarlo y el perro salió corriendo y se fue, dejándola pensando en lo que había pasado. Más tarde, otra noche, mi mamá estaba comentando a los vecinos lo que había ocurrido. En esa ocasión ellos vieron a una persona sin cabeza caminando, que parecía llevar una sotana oscura. La gente pensó que podría haber sido un sacerdote asesinado en el lugar. Mi madre decidió llamar a un sacerdote para que viniera a celebrar una misa, pero antes de que él llegara, se escucharon unos gritos que parecían venir de lejos. Había un borracho en la casa, donde mi mamá tenía un almacén. El joven comenzó a gritar y mi mamá le preguntó por qué gritaba. Él continuó gritando cada vez que escuchaba los gritos. De repente, en la tercera o cuarta vez que el muchacho gritó, el que gritaba desde lejos se acercó a él y dio un grito tan fuerte que se escuchó dolorosamente fuerte, pero no se vio a nadie en absoluto. Esas son algunas de las cosas que sucedieron en este lugar en aquella época. Hubo muchas historias, pero nunca se encontraron explicaciones. Una vez, mi madre recordó que cuando era niña, en el año 40 aproximadamente, pasó por ese lugar de Dos Bocas con su hermana, rumbo a su plantación de mandiocas. Escuchó el sonido de un caballo que venía con todo su herraje y pensó que iba a subir sobre ella. Gritó: miren ese caballo, pero nadie veía nada. Siempre había mucho ruido. Mi mamá comentó que al escuchar todo eso, recordaba las historias sobre el movimiento extraño que siempre ocurría en ese lugar, donde aparecían cosas raras, perros sin cabezas, bultos que giraban por la barranca, gorilas enormes, caballos y jinetes sin cabeza. Eran muchísimas cosas, pero muchísimas cosas. Y eso es lo que quería contarles para que escucharan un poco de mi historia. Saludos.
Antes quisiera comentarles que a todos los que nos dejen un gracias estarán recibiendo en su correo el primer capítulo en video de una novela en la cual estoy trabajando. Les prometo que es el mejor material que nunca hayan visto en este canal. Criaturas de la luz, yo soy Zeta y bienvenidos a un nuevo video. Hoy, una parte más de lugares paranormales del Paraguay, exactamente la parte 20.